Yo no me comunico con los espíritus. Ellos se comunican conmigo. No es una elección personal, no es algo que yo haya elegido, simplemente es algo que pasa. Ni siquiera sabía yo que tenía mediumnidad hasta que comencé a estudiar el espiritismo. Encontré respuestas para cosas que me sucedían. En la literatura, en el estudio de la literatura espírita, de las historias de Chico Javier que ha psicografiado, encontré que muchas de las cosas que estaba viviendo eran manifestaciones de mediumnidad. Y es sorprendente realmente porque yo no sabía lo que estaba viviendo, no le daba importancia. Tuve, por ejemplo, dos manifestaciones en tiempo real, dos premoniciones. Estaba viendo cosas que pasaban en tiempo real. La muerte de dos seres queridos. Primero fue la de mi abuelo hace algunos años. Estaba yo haciendo mis quehaceres normales, como cualquier ama de casa, y de repente me interrumpió una visión. Lo vi a él exhalando su último aliento en su cama de hospital. Y dije, ay no, quítate eso de la mente, ¿cómo crees que cosas estás pensando? Y seguí con mis quehaceres. A los minutos me llaman y me dicen, hace tantos minutos tu abuelo falleció. Exactamente los minutos en los que yo vi que él exhalaba su último aliento. La otra fue hace unos días, hace como una semana o menos. Falleció una querida amiga, medium, que ya impactó mi vida en mi crecimiento espiritual, la mía y la de miles de personas. Estaba yo en meditación por la mañana y otra vez irrumpió esa imagen en mi mente, el lugar donde ella atendía a las personas como medium. De repente lo vi y había un féretro ahí. Y inmediatamente pensé en ella porque también estaba hospitalizada. Y dije, no, quítate eso de la cabeza, ¿cómo crees? No, esto no. Y sí, me llaman, me avisan a las horas, ¿no? Que ella falleció. Es duro ver cosas porque a veces esa intuición te dice, híjole, yo sabía esto y ves que se cumple, y a veces no le puedes decir a las personas porque no lo toman muy bien. Es natural, es extraño hasta para uno que está empezando, ¿no? A descubrir qué es lo que pasa con la mediumnidad. Pero ha sido un camino muy bonito de autodescubrimiento, muy bonito de darte cuenta de las capacidades que tenemos como seres humanos. Eso es lo bonito. Y digo que la comunicación es casi siempre conmigo en un sentido porque yo no los invoco, yo no los llamo. Ellos llegan a comunicar lo que quieren, ya sean estas visiones repentinas o en algún sueño. Y mi manera de comunicarme más bien con ellos ha sido en sueños, porque yo no los puedo escuchar así. Si hay toda una sintomatología cuando un espíritu se acerca a querer hablar contigo, si sientes el típico escalofrío, electricidad, el zumbidito en el oído. Las personas que meditamos también nos acostumbramos a sentir las energías y se siente cuando llega esta energía y se acerca a ti y la sientes diferente y aprendes a diferenciar cuando es una energía hostil y cuando es una energía tranquila. Casi siempre son energías tranquilas. No tienen por qué acercarse a ti energías hostiles si tú no eres una persona hostil, ¿no? En el espiritismo decimos que cada quien elige sus compañías. Las compañías invisibles que andan alrededor de ti dependen de la vibración que tú estés manejando, de los pensamientos que tengas. Entonces, si tú eres una persona tranquila, si tú eres una persona buena, pues tus compañías y tus guías y las personas que se acerquen a ti, tanto vivas o en espíritu, van a ser buenas. Y sientes cuando ellos llegan. Y a veces sí, ellos sin querer traen la energía de cómo fallecieron algunos, los que están atorados, y llegas a sentir esos síntomas. Entonces por eso a veces dices, es que estoy yo enferma de esto y al día siguiente de otro y al día siguiente de otra cosa y de otra cosa. Y por ahí decía Divaldo que uno de sus hijos, que es médico, le decía, es que los médiums son los pacientes más difíciles de atender, porque un día tienen un síntoma y al día siguiente tienen otro y al día siguiente tienen otro, dependiendo del espíritu que los está visitando. Entonces a veces te suceden todas esas cosas y por eso quería compartir, porque yo no sabía qué era lo que me ocurría.
hasta que, como les digo, que empecé a estudiar el espiritismo, y quizás alguien esté pasando por lo mismo, quizás también sienta todas estas energías, sienta que hay algo y sea solamente la mediumnidad que está despertando en ellos. Yo respeto todos los conocimientos, todas las religiones, todos los puntos de vista, respeto mucho a los escépticos, a todas las personas, pues ni hablar, esto es lo que a mí me tocó vivir, esta es la experiencia que yo tengo, y me ha tocado ir descubriendo poco a poco que esto que estoy viviendo es real, pues nadie me lo cuenta, ¿no? En primera persona lo estoy viviendo, pues así es que no tengo que dudar. Y aún así somos tan así los seres humanos que a veces así dudamos, hasta de lo que vemos, hasta de lo que sentimos. Es natural, creo yo, es un proceso en el que vamos creciendo. Todos absolutamente tenemos mediunidad en distinto grado. De las experiencias más fuertes que me ha tocado vivir en sueños fue estar en una sesión mediúmnica en astral. Esa fue muy fuerte, fue muy intensa, porque uno cuando tiene experiencia, cuando te desprendes del astral, pues andas como atontado, como que sí, como que no entiendes lo que sucede. Entonces llegamos y estaba una mesa muy larga, estaba gente sentada ahí, y yo distinguía quiénes eran espíritus, quiénes estaban dormidos, quiénes estaban más despiertos, pero yo vi la mesa y yo creí que íbamos a comer, y en cuanto pensé en comida, aparece la comida ahí, y no era para comer, era una sesión mediúnica, y sí vi que el dirigente de la sesión mediúnica volteó, me vio y se rió diciendo, esta piensa que va a cenar. No, llegaron ahí los guías, los mentores, yo no los veía, los sentía detrás de mí, y llegaban los espíritus a comunicar. Ahí me dieron el mensaje para 4 personas diferentes, con señales, con nombres, con todo, dile a esta persona que esto, que el otro, de su mamá. Y era increíble porque eran datos que yo no sabía, personas que yo conocía pero que no sabía de ellos, de sus familiares, no tenía idea, y cuando llegaba así con los nombres, pues una cuestión impactante. Para mí eso fue un sueño nada más, así sí vi, y ni siquiera sabía yo que era una sesión mediúmnica, ni siquiera sabía las personas que tenían que estar ahí, a qué se dedicaba cada uno, que había un dirigente, que había un medium, que había mediums de respaldo. O sea, yo no sabía que había nada ni cómo funcionaba, y cuando estudiando vi que tiene todo un porqué y una técnica, y no es nada más sentarte en una mesa a invocar espíritus, sino que hay una técnica que la gente preparada, los medios preparados lo saben. Me sorprendí porque en mi sueño estaba todo eso, y me sorprendí más cuando en este libro, creo que fue de Manuel Filomeno de Miranda, Amanecer de una nueva era, de Vivaldo Franco, psicografiado, ahí explican cómo trabajan en el mundo espiritual, y que hay grupos, o sea, no están allá sentados en el cielo tocando el arpa como angelitos, no, están trabajando, están haciendo misiones hacia acá, hacia la tierra. Hay encuentros con ellos en sueños, y hay sesiones así donde se van a trabajar con espíritus que necesitan ayuda. Cuando me di cuenta de eso dije, wow, o sea, no fue un sueño como tal lo que tuve, sino fue un trabajo en el astral, en una sesión mediúmnica. Y eso me ha pasado en varias ocasiones. En varias ocasiones he tenido esa oportunidad de trabajar, y es maravilloso darte cuenta que has estado trabajando en cosas que ni siquiera sabías que existían.